Hola de nuevo, espero que estés bien. En este video vamos a platicar sobre codificación sensorial. Para empezar, recordemos que un receptor sensorial es un transductor que transduce información de diferentes estímulos, por ejemplo, químicos, mecánicos o electromagnéticos, como la luz. Aquí tenemos ejemplos de estímulos, uno de baja intensidad, mediana intensidad y una de alta intensidad. El trabajo del receptor sensorial, entonces, es transducir la información de estos estímulos en un cambio eléctrico en la misma célula receptora. Entonces, un estímulo pequeño produce un cambio pequeño, un estímulo mediano uno un poco más grande y así de manera proporcional a la intensidad del estímulo. Por último, el receptor sensorial envía esos estímulos a través de un nervio aferente hacia el sistema nervioso central. Recuerda que en las vías aferentes, en los nervios, los estímulos viajan en forma de potenciales de acción, que son básicamente respuestas todo o nada, como se muestra acá. La información que es recibida entonces en un receptor sensorial tiene que ser enviada al sistema nervioso central para ser analizada. El fenómeno que consiste en transducir la información de un estímulo lo llamamos sensación. Para que la información sea integrada en una imagen mental del contexto en el que está ocurriendo el estímulo, debe ser enviada al sistema nervioso central y entonces integrada. Este proceso se denomina percepción. Si analizamos a nivel de una fibra aferente la forma que tiene el estímulo mientras es enviado hacia el sistema nervioso central, lo que encontramos son potenciales de acción. Esto significa que para que el cerebro haga una percepción apropiada del estímulo, es decir, tipo de estímulo, intensidad, sitio de estimulación, etcétera, tiene que recibir la información codificada en forma de potenciales de acción. Como los potenciales de acción solamente tienen dos posibilidades, las podríamos comparar con un código binario, con dos alternativas, sí o no. Entonces, los receptores sensoriales tienen la función de transducir y además de codificar la información en forma de potenciales de acción para enviar al cerebro la información apropiada. A este proceso lo denominamos codificación sensorial. En los sistemas nerviosos se codifican diferentes características del estímulo. En primer lugar, el tipo de estímulo, lo que llamamos la modalidad sensorial. En segundo lugar, el sitio de estimulación, o también llamado espacialidad. En tercer lugar, la intensidad del estímulo. Y en cuarto lugar, la temporalidad, que se refiere básicamente a la duración del estímulo, pero también incluye información sobre la velocidad de cambio del estímulo, que es importante en varias modalidades. Iniciemos con la forma de codificación más simple, que la modalidad y la espacialidad. Tanto la modalidad como la espacialidad de los estímulos se codifica a través de la proyección central. La proyección central se refiere al sitio específico del sistema nervioso al cual proyectan las vías aferentes provenientes de una cierta región corporal. Esto significa que cada región del cerebro, de la corteza cerebral, recibe entradas sensoriales de diferentes receptores ubicados en diferentes regiones del cuerpo y que perciben diferente modalidad sensorial. Esto significa entonces que en la corteza cerebral existen regiones especializadas en recibir información de ciertos tipos. Aquí tenemos la región en la que se recibe y analiza la información relativa al tacto, presión y vibración. Acá tenemos la región especializada en análisis de la visión, y región especializada en la información auditiva, en la información olfatoria y en la información gustativa. Y hay una región también que se especializa en el control de los músculos. Esto implica entonces que si nosotros estimuláramos artificialmente esa región, conseguiríamos que el cerebro evocara una percepción como si recibiese un estímulo proveniente de un cierto tipo de receptor. Por ejemplo, si tenemos un electrodo y estimulamos la región somatosensorial, el cerebro evocaría una sensación táctil en alguna región del cuerpo. Si estimulamos la región del lóbulo temporal, evocaríamos un sonido o la percepción de un sonido. Si estimulamos la región occipital, evocaríamos una imagen o destellos luminosos. Y si estimulamos la región gustativa, por ejemplo, evocaríamos en el cerebro la percepción de un sabor. La segunda característica que se codifica es la espacialidad. Dentro de la espacialidad tenemos, en primer término, la percepción de la región del cuerpo que es estimulada. Si decimos que la espacialidad se codifica a través de la proyección central, implica que cada región del cuerpo proyecta o envía sus axones a una región específica de la corteza, de manera que en la corteza hay neuronas especializadas en analizar, en recibir y analizar la información proveniente de cada región del cuerpo.
Si hiciéramos un diagrama que mostrara la representación de las diferentes regiones del cuerpo sobre las neuronas de la corteza cerebral, reproduciríamos una figurilla humana. Esta figurilla se denomina homúnculo. Homúnculo significa hombrecillo. Nota que en el homúnculo las regiones corporales no mantienen la misma relación que los tamaños reales de las partes del cuerpo. Aquí las regiones más representadas son las manos y la cara. En esta figura se muestra una reconstrucción de las proporciones corporales según el homúnculo. Nota el gran tamaño de las manos y de la cara en comparación con las demás regiones del cuerpo. El hecho de que una región corporal esté más representada sobre el homúnculo implica que hay más neuronas dedicadas al análisis de esa información específica. El número de neuronas que se dedica al análisis de una región corporal es un índice de la capacidad de discriminación sensorial que tenemos en esa parte del cuerpo. Para entender a qué le llamamos discriminación sensorial, tenemos este experimento simple. Imagina que tenemos un instrumento de dos puntas, por ejemplo, un compás. Si juntamos las puntas del compás y aplicamos un estímulo sobre una región del cuerpo, el individuo percibiría un solo estímulo. Esto lo podemos representar así. Si tenemos la superficie corporal inervada por una cierta cantidad de receptores y esos receptores proyectan a una cierta cantidad de neuronas en la corteza, lo que representaría la región del homúnculo, entonces al estimular un solo punto con las dos puntas cerradas, produciríamos una descarga aferente que llegaría a una región específica de la corteza y se integraría como un solo punto de estimulación. Ahora imagina que separamos levemente las puntas y aplicamos un segundo estímulo. En estas condiciones, la segunda punta estaría muy cerca de la primera, de manera que si aplicamos dos puntos muy cercanos, produciríamos estimulación de un receptor, pero que descargaría por la misma vía, por lo tanto llegaría, como en el caso anterior, a un punto específico y el cerebro lo percibiría como un solo estímulo. Si continuamos con esto, separamos más las puntas y estimulamos, ahora lo más probable es que los estímulos estuvieran tan distantes que alcanzaran receptores diferentes. En este caso, cada receptor descargaría por una vía distinta que llegaría a dos puntos distintos. El cerebro percibiría dos estímulos. En regiones que están ampliamente representadas en el homúnculo, como las manos, hay una gran cantidad de neuronas y por lo tanto la capacidad de discriminación sensorial es alta. En este caso, cada unidad sensorial recibe información de una región relativamente pequeña de la superficie corporal. Si una región está poco representada en el homúnculo, significa que tiene pocas neuronas para el análisis. Esto significa que los receptores sensoriales en la piel de esta región convergen en puntos comunes y de allí son enviados a unas pocas neuronas de análisis. En este caso, si aplicamos dos estímulos relativamente separados como el caso anterior, lo más probable es que estimuláramos la misma vía aferente que llegaría entonces al mismo grupo de neuronas y se integraría como un solo estímulo. Para que percibiéramos aquí dos estímulos, tendríamos que separar las puntas del compás mucho más, de manera que alcanzáramos campos receptivos distintos, y entonces sí tendríamos la percepción de dos puntos. Nota que las regiones corporales que están menos representadas en el homúnculo tienen unidades sensoriales mucho más grandes. El resultado de esta distribución es que las diferentes regiones del cuerpo tienen entonces capacidades de discriminación distintas. Aquí tenemos las regiones con mayor capacidad de discriminación, las más representadas en el homúnculo, que son las manos y la cara. Nota que la distancia que deben tener las puntas para percibir dos estímulos es relativamente pequeña y es mucho menor que la distancia que deben tener en otras regiones del cuerpo cuya representación es mucho menor. Las representaciones de las partes corporales en las cortezas cerebrales de otros animales sigue el mismo patrón que en los humanos. La segunda forma de espacialidad se refiere a la localización de fuentes de estímulos fuera del cuerpo. Nos estamos refiriendo a tipos de energía que pueden ser percibidos a distancia a través de telereceptores. En concreto, hablamos de estímulos sonoros y estímulos visuales. El mecanismo por el que el cerebro percibe la localización de fuentes sonoras está basado en la presencia de dos oídos que reciben la misma información. En esta figura se ilustra una fuente sonora que emite sonidos en todas direcciones. El sonido llegaría primero al oído que está más cerca de la fuente. Los oídos percibirían el mismo sonido, pero con una pequeña diferencia tanto en tiempo de llegada como en intensidad.
Además de la deformación por la distancia, el pabellón auricular produce una deformación de las ondas, de manera que, según la inclinación de la fuente sonora, el perfil de frecuencias que se recibe en el oído interno es ligeramente menor. Las particularidades del pabellón auricular hacen que este efecto se multiplique, de manera que mejora la capacidad de un animal para percibir el origen del sonido. Los sonidos ingresan con estas pequeñas diferencias, pasan en primer lugar a un sitio de integración en el mesencéfalo, en los colículos inferiores, de allí hacia la región respectiva del tálamo y por último hacia la corteza donde se crea la percepción consciente del sonido. Conociendo estas características, podríamos engañar al cerebro para que percibiera un sonido como proveniente de una fuente que realmente no existe. En esta figura se muestra el perfil con el que se percibiría un sonido en cada uno de los oídos cuando es producido por una fuente natural. Si reprodujéramos el sonido con unos auriculares colocados directamente sobre las orejas, pero cada uno reprodujera el mismo sonido solamente con un pequeño retraso de tiempo y de intensidad, la percepción no se recrearía completamente y el cerebro no crearía una imagen mental de una fuente lejana. Si en cambio deformamos las señales de manera que reproduzcan no nada más la diferencia en tiempo y en intensidad, sino además en perfil de frecuencias, entonces el cerebro artificialmente reconstruiría una percepción como que el sonido proviene de una cierta región. Este es el principio por el cual se crea la percepción del sonido estéreo, en el que pareciera que los diferentes sonidos provienen de puntos diferentes del contexto, en contraste con un sonido monoaural en el que no parece haber una fuente definida de origen del sonido. En el análisis de las imágenes visuales opera un mecanismo similar y en este caso nos permite la percepción de profundidad. Es decir, podemos calcular la distancia a la que está situado un objeto a través de las imágenes. La percepción de la profundidad está basada en el hecho de que, como en el caso del sonido, tenemos dos receptores que perciben básicamente la misma figura. Sin embargo, como la posición de los ojos es levemente distinta en la cara, cada ojo percibe una imagen levemente diferente del mismo objeto. Esto es lo que denominamos visión binocular. Esta información es enviada por separado al cerebro y el cerebro integra las diferencias entre los dos ojos para crear una imagen mental que incluye la percepción de la profundidad. Es lo que denominamos la visión estereoscópica. Nuevamente, podríamos engañar al cerebro y crear una percepción de profundidad en un objeto que realmente no lo tiene, por ejemplo, un dibujo. Y esto se lograría presentando a cada uno de los ojos una imagen levemente diferente del mismo contexto. El principio es que mientras más cercanos sean los objetos, más diferentes serán. Los objetos más lejanos se parecen más entre los dos ojos. Con técnicas más sofisticadas se ha conseguido sistematizar esto, de manera que se le presentan a cada uno de los ojos una imagen levemente distinta. Con filtros de luz se puede hacer que un ojo vea solamente una de las imágenes, mientras que el otro ve la otra, y entonces el cerebro recrea la percepción de profundidad. Nota en estas figuras que las partes de la imagen que tienen la intención de aparecer más cercanas son las que son más diferentes, y a medida que se aleja y que deben ser percibidas como lejanas, entonces las dos imágenes se parecen más. Con este truco se puede hacer al público percibir objetos planos como si tuvieran volumen y se proyectaran hacia él. La tercera característica de los estímulos que se codifica es la intensidad. La intensidad plantea una dificultad desde el punto de vista técnico porque recordemos que la manera en la que la información viaja a través de las fibras nerviosas es como potenciales de acción y los potenciales de acción no tienen grados de intensidad, solamente tienen dos posibilidades, ocurren o no ocurren. Por lo tanto, la intensidad debe ser codificada de alguna manera que no involucre la intensidad de los potenciales de acción. El sistema nervioso codifica la intensidad mediante dos mecanismos. El primero de ellos es la frecuencia de los potenciales de acción. En este diagrama tenemos un estímulo relativamente pequeño que produce potenciales de acción con cierta frecuencia, un cierto número en el tiempo. Si aumentamos la intensidad del estímulo, el cambio eléctrico en el receptor es mayor y este envía entonces potenciales de acción con una mayor frecuencia, es decir, más potenciales de acción por unidad de tiempo. El segundo mecanismo por el que se codifica la intensidad es el reclutamiento de las unidades sensoriales.
Imaginemos aquí que aplicamos un estímulo débil sobre la superficie de la piel. Esto produciría una deformación leve que sería percibida por un solo receptor que entonces descargaría a un punto específico del cerebro. Si aplicamos un estímulo más fuerte, produciríamos una deformación mucho mayor que entonces proyectaría simultáneamente a través de varias vías aferentes y esto se integra como un estímulo de mayor intensidad. La cuarta característica es la temporalidad del estímulo, que involucra tanto la duración como la velocidad de cambio. Las características de duración de un estímulo se codifican por la participación de dos tipos de receptores. En primer lugar, los receptores que llamamos tónicos o de adaptación lenta. Son receptores que, cuando es producido un estímulo, se mantienen despolarizados durante toda la duración del estímulo y por lo tanto envían señales aferentes durante toda la duración. Hay un segundo tipo de receptores que son los llamados fásicos o de adaptación rápida. Estos receptores, a diferencia de los otros, solamente descargan cuando el estado del estímulo cambia. Es decir, cuando el estímulo inicia, tenemos una primera despolarización que envía descargas aferentes. Inmediatamente el receptor queda silente, de manera que deja de informar. Solamente informa nuevamente cuando el estímulo ha cesado. Este tipo de receptores entonces informa sobre los cambios en la variable que produce el estímulo. Las diferentes modalidades sensoriales tienen receptores tanto de adaptación rápida como de adaptación lenta. Aquí tenemos un ejemplo característico de esto, el tacto. En el tacto, los discos de Merkel actúan como receptores de adaptación lenta, mientras que los corpúsculos de Meissner actúan como receptores de adaptación rápida, ambos de la misma modalidad sensorial, de manera que cuando tenemos un estímulo mecánico sobre la superficie de la piel, somos capaces de recibir ambos tipos de información, la duración absoluta de la estimulación más los cambios en la estimulación. La información sobre la velocidad de cambio es importante para la percepción de ciertas características ambientales, por ejemplo, la textura. Cuando percibimos las texturas o en un ejercicio un poco más complejo, cuando tratamos de adivinar la denominación de una moneda siguiendo los trazos del relieve, lo que hacemos es pasar los receptores sensoriales por encima de la superficie. Y con esto exponemos a un mismo receptor alternativamente a regiones elevadas y a regiones profundas. La información es enviada al cerebro y con esta el cerebro integra una imagen mental del relieve que se percibe. Este mecanismo es particularmente importante para procesos que dependen estrechamente de la sensibilidad táctil. Regresando al diagrama original, tenemos que la transducción de los estímulos sensoriales, es decir, la sensación, por sí misma no nos permite percibir el entorno. La percepción del entorno ocurre por un trabajo de integración realizado por el sistema nervioso central, principalmente el cerebro. Y esto nos lleva a la idea de que es posible manipular la percepción si se estimula el cerebro de manera apropiada. Una historia fantástica basada en este principio lo utilizó la película The Matrix en 1999. En esta película, las máquinas que tomaban el control del planeta se conectaban con los seres humanos durante su estado embrionario y establecían mecanismos de estimulación de su sistema nervioso. Los humanos vivían en capullos, pero mediante la estimulación selectiva apropiada, ellos reconstruían una vida compleja con emociones, interacciones personales y todos los aspectos de una vida que podríamos llamar normal, cuando en realidad estaban recostados conectados a una computadora. Eso es todo, muchas gracias por tu atención.